Dios le bendiga en esta mañana y en este día. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, sirviendo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Estamos localizados en la Ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Una iglesia de habla inglesa. Si usted no tiene iglesia que asista y entiende el inglés, le invito a que nos visite los domingos. Los servicios comienzan a las 10 de la mañana con la clase de escuela bíblica dominical y luego a las 11 de la mañana el servicio de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Venga y comparta con nosotros y escuche la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y reciba el amor de Dios desde la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a sí mismo. Y seguimos en estos devocionales, en estos mensajes acerca de por qué era necesaria la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué es la importancia o cuál es la importancia de la resurrección del Señor Jesús? Ya hemos dicho que la resurrección del Señor Jesús valida las mismas palabras, la vida misma del Señor Jesús, desde que caminó con nosotros en la tierra como hijo de Dios e hijo del hombre, su muerte en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y entonces sus mismas palabras, porque él había dicho y mencionó al menos en 3, 4, 5, hasta 7 ocasiones que era necesario que él padeciese, que fuese crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Ahora imagínense usted si no hubiera resucitado el tercer día, las palabras del Señor Jesús no hubiesen tenido ningún valor, su muerte en la cruz del Calvario no hubiese tenido ningún valor. ¿Qué más podemos decir? La resurrección del Señor Jesús valida también la señal que el Señor Jesús dejó de sí mismo para todas las generaciones. La señal que el Señor Jesús dejó de sí mismo para todas las generaciones. Leemos en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestros, deseamos ver de ti señal. ¿Cuántos hoy en día esperan que el Señor Jesús les dé una señal, que Dios les envíe alguna señal del cielo? Recuerdo hace muchos años atrás, mientras trabajaba, cuando yo de joven, en esos trabajos de verano que se consiguen, y compartía con un amigo que estaba allí trabajando y me decía que él creería o iba a creer en Dios y en el Señor Jesús cuando él viera una señal poderosa que Dios o el Señor Jesús le dieran a él. Y así eran estos escribas y estos fariseos: danos una señal para creer en ti. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás, la señal que el Señor Jesús dio a los líderes religiosos de aquel tiempo fue la señal del profeta Jonás. Y esa es la misma señal que aplica para todas las generaciones en todos los tiempos. La señal que tenemos que ver para creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador es el profeta Jonás. ¿Por qué dice él? Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La señal de Jonás, así como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucitó, como él había dicho. Y al tercer día Dios lo levantó de los muertos, como Dios estaba propuesto a hacer. Esa es la señal, y esa es la señal para que todo aquel que necesite creer en Dios como Señor, o Jesús como Señor y Salvador, y validar la obra del Señor Jesús, su vida, su sacrificio en la cruz del Calvario, es la señal de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso no es extraño ver cómo no solamente se ataca la muerte del Señor Jesús por medio de
las generaciones en estos tiempos, sino también se ataca la resurrección y se le trata de quitar valor a la resurrección. Pero no pueden decir nada porque la tumba allá en Jerusalén, donde fue enterrado el Señor Jesús, está vacía ahora mismo. Su cuerpo no está y no está en la tierra, ya está ahora en los cielos a la diestra de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que resucitó y ascendió a los cielos para regresar a su trono a la diestra del Padre de Dios allí en los cielos. Padre, gracias. Bendice tu palabra una vez más, Señor. Y en el nombre del Señor Jesús te rogamos que tú la lleves para que produzca fruto, fruto para salvación, fruto para reconciliación y fruto para consagración. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve tu palabra a los corazones, especialmente de aquellos que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez más, Señor, no solamente miren a Jesús en la cruz de Calvario, su muerte y su sacrificio, también miren la resurrección del Señor Jesús y vean cómo Él cumplió con su palabra y vean que la señal de su resurrección es la señal que Él dejó para que todos aquellos que esperen una señal de Dios o del Señor Jesús, esa sea la señal que miren. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.